Hola a todos y bienvenidos a Sanando Caminos. Hoy tenemos como nueva invitada a Ángela García Estefan. Hola Ángela, bienvenida. Hola María, un gusto estar acá. Qué bonita invitación, muchas gracias. Gracias a ti por estar acá y bueno, te escuchamos que nos cuentes cómo fue tu despertar espiritual, cómo inició todo este camino. Largo. Bueno, me remonto a cuando tenía 9 años, estaba en la primaria y me llamaban la atención Los Ángeles. Yo estudié en un colegio religioso con monjas, súper tradicional, todo. Y me empezaron a llamar la atención Los Ángeles, porque viste que siempre le dicen que el ángel de la guarda, le enseñaron a uno a rezar al ángel de la guarda, y ahí como que empecé a tener conciencia espiritual en la preparación de la primera comunión, fue más o menos vinculado con eso. Y me interesaban tanto Los Ángeles y preguntaba tanto que la monja que me daba catecismo me dijo, quédate, si tus papás te dejan una vez por semana, quédate un poco más después del colegio y yo te enseño el mundo angélico, desde su filosofía y desde su orientación. Bueno, yo obviamente pedí el permiso, me quedaba y empecé lo que se llamaba en esa época es que un compendio angélico. Yo me sentía como haciendo una tesis de universidad, me sentía grande porque me quedaba una hora más en el colegio y tenía una relación distinta con la monja. Entonces, bueno, ahí empecé a conocer los ángeles, lo de los serafines, los querubines, los principados, bueno, que no era más que el ángel de la guarda que yo le rezaba todas las noches. Y ahí fue como el primer encuentro mío con Miguel. O sea, es como que siempre le hablaban a uno del arcángel Gabriel, porque bueno, fue el que le anunció a María, y bueno, era toda esa historia. Pero cuando a mí me contaban la historia de Miguel, yo dije, no, no, este es mi superhéroe. O sea, ya como que él fue como un flash cuando empecé a saber de Miguel. Y bueno, empezó a pasar el tiempo, me empecé a aprender oraciones, todo, y en la secundaria, ya cuando estaba más grande, empecé a tener sueños. Cuando la típica que le da a uno miedo porque la habitación es oscura, él le tiene miedo a la oscuridad, bueno, y yo veía sombras en la ventana y bueno, no, que ese es el árbol que está al frente, bueno, cosas que mis papás manejaban dentro de todo lo que normalmente manejan los chicos. Y yo hablaba con mis abuelas y mis abuelas me decían era, tenés que rezar, cuando tienes miedo, reza. Yo no rezaba, yo le decía, ángeles de la guarda, aparezcan, ángeles de la guarda, maten ese fantasma, ángeles de la guarda, todo el tiempo. Y bueno, dentro de las primeras cosas, yo mira, ya chiquita había muerto mi abuelo, uno de mis abuelos, y mi abuela, la que era su esposa, me dice, cuando tengas miedo, pídele al abuelito que te cuide. Bueno, resulta que un día le pedí al abuelito y el abuelito estuvo ahí y yo lo vi. Entonces ahí dije, esto, abuela, me parece que es mala idea. Y empezaron todas cosas, me pasó, bueno, infinidad de cosas por ese estilo, y yo no entendía realmente lo que veía. Luego tenía una prima que o tengo una prima que es 2 años menor que yo, y yo le contaba, ¿no? Que lo que veía, no sé qué, me decía, no, esa es la Virgen que se te aparece. Y yo empecé a ver cosas que ella, de alguna manera, ella me decía como que no era así. Soñaba cosas que pasaban, entonces empezó el cuento entre el chismorroteo de la adolescencia, 14, 15 años, y en el colegio empezaron a hacerme bullying, que se llama ahora, diciéndome que eran predicciones falsas, que yo venía con unas historias y eran predicciones falsas. No, eso no pasa porque ya viene Ángela con sus predicciones falsas. Bueno, fue todo ese proceso de la infancia y yo siempre le tuve un poco de miedo, la verdad, cuando pasaban los sueños, cuando habían amigas que sí me creían y me decían, mira, a mí me gusta este chico, te lo voy a presentar a ver vos qué decís. Y yo le decía, no, no, no te metas con él porque te va a hacer llorar, te va a partir el corazón. Eran historias de quinceañeras. Después con los años entendí que ella tenía que transitar eso porque era parte de su proceso en esta vida, ¿no? Bueno,
nada, me fui a la universidad, separé de mis padres, yo soy de una ciudad de la costa Caribe, me fui a estudiar a Bogotá y ahí me encontré mi yo con yo. Entonces, resulta que me mandaron a vivir donde una tía y resulta que mi tía era la tía menor, la soltera, y, y llegué y resulta que empecé a sentir que vivíamos tres, no vivíamos dos, vivíamos tres. Entonces le decía a mi tía, mira, aquí hay otro. No, no, esos son los ángeles, esos son los ángeles, vos y tus ángeles. Entonces se empezó que todo el mundo me hablaba de que yo siempre estaba acompañada, vos y tus ángeles, vos y tus ángeles. Y como que yo lo naturalicé. Siempre preguntaba a mi mamá que por qué me llamaba Ángela. No, porque mi abuelita se llamaba Ángela, la hermana mayor de mi mamá se llamaba Ángela, mi mamá se llama Luz Ángela. Hay como una tradición de que las mujeres mayores de cada generación se llamaran Ángela. Yo decía, pero digo, ¿a cuenta de qué? Entonces, cuando en todo ese proceso de estudiar los ángeles, entiendo que efectivamente ángel significa mensajero. Y bueno, venían mensajes, venían sueños, venían cosas y venían literal, era llena de mensajes, parecía un correo, un cartero. Entonces yo decía, bueno, yo mi misión será de cartero. Bueno, cuando voy a vivir donde mi tía un día me hace como el primer acercamiento al tema de Los Ángeles. Ella era muy graciosa porque además de todo compraba la Cosmopolitan y leía las cartas con la Cosmopolitan, o sea, lo que salía en la Cosmopolitan leía la carta. Eso es falso, le digo, deja de hablar. Dice, no, pero eso es para mí. Bueno, entonces un día me llegó con el primer oráculo de ángeles que tuve, que era de Doreen Virtue, que es pues la capa que estudió los ángeles y que bueno, como la gurú de los ángeles en ese momento. Y el oráculo era hermoso, no sé qué, y yo, sin leer el libro, agarré las cartas y empecé a mostrar las cartas del oráculo, que en ese momento no traían textos, sino que era solo la imagen y había un libro. Y yo empecé a interpretar las cartas sin leer el libro. Entonces le dije a mi tía, ahora verás tú quién es la que lee las cartas acá. Entonces la senté y tenía 16, 17 años. Entonces le leía las cartas, el oráculo. Y bueno, nada, me dice, ay, nena, tú sí eres muy acertada. Y me empezó a todo lo que hacía, venía y me consultaba. O sea, yo era su bolita de cristal. Y bueno, yo viví con esa tía durante un año y con el personaje que vivía en su casa, que nunca supimos quién era, pero hacía parte integral de nuestra familia. Yo nunca me atreví a hablar con él. Era una persona, yo la veía, pues una persona. Era un ser desafortunadamente que no había ido a la luz, no sé, por sus motivos, pero bueno, compartimos durante ese tiempo. Luego, nada, me fui a vivir con unas amigas y ya empezó como una negación por muchos años por cosas muy impactantes que me habían pasado en cuanto a sueños. En unas vacaciones a la casa de mis papás, yo tuve una visión muy fuerte de un chico que era amigo de mi vecina de un accidente y pasó exactamente como lo vi. Entonces, dije, no, no quiero ver. O sea, si yo tengo que ver cosas feas, no quiero ver, porque las otras cosas que había visto en sueños o en visiones eran, a ver, triviales. Era que el chico le iba a poner los cuernos a mi amiga o las cosas que no eran tan graves. Pero yo a este chico le alcancé a decir, bájate del auto porque vas a tener un accidente. Y él me dijo, estás loca. Ya ya había salido el tema del bullying de mi colegio afuera, en el barrio, mucha gente sabía que yo decía predicciones, pero no era nada formal. Bueno, yo le dije, no, de verdad, bájate, bájate, no seas loco, no sé qué. Bueno, cuando pasó, yo ya estaba en la universidad, como que ya me mediaba cosas, había ya el tema de que estaba sola, no estaba con mis papás, entonces eh, me quería negar el tema de las visiones, pero no quería alejarme de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque yo con Los Ángeles me sentía segura. Entonces empecé a leer ya de manera autodidacta todo, o sea, me metía en las librerías y buscaba todo lo que hubiera sobre ángeles, eh, pero como para conectar con ellos.
y pedía, por ejemplo, les pedía, no me manden mensajes, no quiero soñar hoy nada. Bueno, efectivamente pasó el tiempo y tuve muchos años como de negro, en negación, pero me sentía acompañada siempre con ellos. Entonces siempre estuvieron ahí, nunca como que, a pesar de todo, nunca me aflojaron. Bueno, empecé después, recuperé mi compendio angélico, que ahí era donde yo entendía para qué servía cada ángel, y entonces empecé a pedirle a cada uno que hiciera lo suyo. Entonces, San Gabriel le decía, bueno, ayúdame, yo estudiaba comunicación social, ayúdame a hablar, o sea, yo tengo que defenderme frente a todos. Yo era muy tímida, aunque ustedes no lo crean. Entonces, bueno, empecé a manejarme con Gabriel. Efectivamente, como andabas, yo había empezado a estudiar y tenía clases de noche en el primer año. Miguel era como el guerrero que me acompañaba y yo decía, yo voy con Miguel. Y me empezó a pasar que iba por la calle y me sentía tan bien acompañada que yo me sentía como con alguien, o sea, como mi partner, mi amigo, mi compañero de... Y la gente con la que me cruzaba me esquivaba como si hubieran dos personas. Dije, aquí está alguien, de verdad. No, yo lo siento, no lo veo porque ya me estaba negando el tema de las visiones, pero la gente sí me está viendo acompañada. Bueno, no me interesa, a mí me interesa que me vean acompañada y no me hagan nada. Bueno, luego, pasados los años, el tema de la adolescencia, mi mamá todo esto no sabía nada. Yo todo lo contaba con mi tía y a mi tía era la que le contaba las cosas locas y las cosas raras que me pasaban, la hermana menor de mi mamá. Mi mamá es una mujer supremamente religiosa, pero supremamente religiosa, o sea, de Rosario, de altar, de la Virgen, del Santo. Mi abuelita tenía un San Antonio de iglesia en su habitación, así que imagínate que vengo de una familia súper religiosa. Y yo pues decirle a mi mamá como de que veo cosas, que adivino cosas, que ellos pues era muy raro y mi mamá me decía, sí, 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 no me prestaba atención. Resulta que, bueno, ya en la universidad mis papás se separan, yo tengo una relación a veces al principio muy complicada con mi papá es una persona súper fuerte, yo decía, aquí pasa algo, yo tengo que entender qué pasa o sea, por qué siempre voy al choque con mi papá, por qué del lado de mi mamá es como que mi mamá deja fluir las cosas y la típica acompaña una amiga a no sé quién, donde quién fulana que le leía la carta astral y yo me quedo afuera esperando. Yo decía, Dios mío, aquí en cualquier momento salta el gato negro, la vieja va a salir vestida como con moneditas tipo la gitana que uno tiene en la cabeza, con todo respeto, pues. Pero yo ya dije, no, aquí me sale la de la bola de cristal. Sale una señora, hace pasar a mi amiga como si fuera una psicóloga, o sea, normal, era un consultorio, todo. Y cuando sale mi amiga, me dice, ¿vos tenés algo que consultar? Y digo, no. Me dice, sí, pasa. Le digo, no, pero yo no traje plata, yo no vine a consulta. Imagínate uno en época universitaria de estar justo con la plata. No, no, pasa. Y ella me dijo, vos te pasan cosas que te estás negando hace años. Tenés que asumirlas. Pero así me dio una regañada. Me dice, asúmelas, aprende a manejarlas porque si te las dieron es porque vos sabés manejarlas. O sea, no, es que yo no le dije, pero tú cómo sabes esto. Le dije, no, esta fue mi amiga la que le contó. Entonces me dice, no, no. Me dice, es más, te voy a decir algo. Si quieres, yo te voy a sacar una cita y vamos a hacer una especie de regresión o no sé qué, para que entiendas qué pasa con tu papá. Bueno, listo. Le dije, no, a la miércoles yo salí de ahí, yo, ay, San Miguel Arcángel, por favor, protégeme, que esta señora no me vaya a hacer nada, quién sabe qué me echó, bueno, todas las cosas. Y yo confiaba con mis ángeles, pero con los años entendí que los ángeles ponen ángeles de manera humanizada para que uno entienda y tenga conciencia y este cuerpo humano consciente y testarudo entienda que hay algo más. Bueno,
para resumir, yo tuve 3 encuentros con esa señora y esa señora me hizo entender la relación que tenía con mis papás, que era con mi papá, que era una relación de vidas pasadas, la relación que tenía con mi mamá y que efectivamente que yo tenía que asumir el tema de los sueños, que tenía que aprender a interpretarlos y que mi gran misión en la vida precisamente estaba vinculada con mi nombre, con mensajes. Dice, si los mensajes te llegan, bien sea para ti, para el otro, tu misión llega a que tú tienes que entregar el mensaje. Tienes que encontrar la forma, el momento, como todo bien, porque no todo el mundo está preparado para que le tires una bomba, lo que sea. Y bueno, ahí empecé efectivamente los primeros mensajes y las primeras maneras de contar. Ahí empecé como a asumir las cosas en serio, que las predicciones no eran falsas y que efectivamente tenía algo para decir. Y los primeros mensajes no fueron lindos de decir, no fueron fáciles. Hubo amigas que perdí, gente que no me quiso volver a hablar porque le dije y que luego pasaron las cosas. Eh, Buenas, malas, o sea, bonitas, feas, de todo. Pasaron los años y empecé a tener como rechazo de contacto, como que cada vez que tocaba a alguien me veía cosas y todo, yo decía, ay, no quiero ni saludar. Entonces pasaba la típica que empecé a saludar, hola, ¿qué tal? No tocaba a nadie porque pasaba de antipática, pero era como que había momentos de mucha sensibilidad y otros espacios en donde no eran tan sensibles y efectivamente era por mi parte humana. O sea, yo también que tenía que transitar mi vida y tenía cosas para aprender, para entender de manera consciente y efectivamente esas cosas me desconectaban con mi parte espiritual. Llegar a unificar todo con los años y con lo que te pasa en la vida es muy, muy difícil porque esa parte como de la madurez, de conocer mucho más. Y estaba sola. En el proceso, un día me pasa con mi abuela, la mamá de mi mamá, que ella tenía como cosas muy sabias y yo no entendía eh, por qué siempre sabía las cosas. Yo decía, pero es que sabe las cosas, ¿qué pasa? Y cuando ella estaba muy grande, muy viejita, no le contaban, por ejemplo, los familiares que se morían para que no sufriera. Y ella después se enteraba. Y nosotros decíamos, pero ¿quién es el chismoso? Y venía y me ponía quejas a mí. Eh, y un día le dije a la tía, porque tengo otra tía, que vivía en la misma ciudad de mi abuela y se ocupaba de mi abuela, le dije, mi abuela se entera de todo y me llama a mí. Entonces ahí descubro que tengo una tía que es maestro Reiki y es una dura en temas espirituales y es una vidente. No ve, pero percibe. Ella con sus ojos no tiene el don de visión, pero sí de todo lo demás. O sea, sensible, canaliza, no le pasan las visiones como me pasaban a mí. Y entonces ella me empezó a decir, me dice, mira, a la abuela también ve cosas y efectivamente aquellas personas que se van de este mundo vienen a despedirse de ella y ahí ella se entera. Entonces, por eso se enoja con nosotros porque es su parte consciente. Nosotros cuidamos de su cuerpo y de su parte consciente, que la tenemos en esta tierra, pero esa otra parte está más elevada. ¿Cómo así? Bueno, sí, no sé qué. Yo la veía que ella siempre cargaba una bolsita de tela y ella, no, me duele la cabeza y te ponía las manos en la cabeza y te hacía como un masaje. Y yo decía, bueno, yo no tenía muy claro que ella era lo que ella hacía, porque ella es psicóloga de profesión. Entonces, ya yo estaba más grande, estaba en la universidad, ya era mayor de edad, entonces como que ya me manejaba sola, por así decirlo. Y empecé a tener una relación directa ya con mis tías. Entonces, la tía de la Cosmopolitan pasó de moda porque ella solo se quedó en la Cosmopolitan. Y mi otra tía me empezó a meter en un mundo un poco más heavy, por así decirlo. Entonces, me pasó que por un tiempo yo me fui a vivir con esa tía y a mí un día me dice, esta noche necesito que te vayas donde una amiga, hace una pijama party o a lo que sea, pero yo esta noche me voy a operar como José Gregorio Hernández. ¿Qué? Y este señor no está muerto, entonces, no, entonces
vos no entendés nada, con el tiempo vas a entender las cosas. Bueno, eso fue lo primero así extrañísimo que me pasó. Cuando, bueno, después paralelo me explica lo de la abuela y empiezo a entender que en paralelo hay un mundo espiritual real al cual yo estoy desde hace años entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando por la ventana, saliendo por la puerta, o sea que no entendía cómo llegar o cómo quedarme ahí o vivir en los dos mundos. Y mi tía un día me dice, bueno, ¿querés que te haga, no sé, me pasaban cosas de la universidad que estaba cansada, que dolor de cabeza, todo. Bueno, te hago Reiki, acuéstate. Entonces, bueno, me hace Reiki. Después saca de su gran bolsita que andaba por la cartera siempre, unas piedras. Me pone piedras. Después pasa un péndulo. Dios, ¿qué es lo que vos estás haciendo? ¿No? Porque tu energía, y hay que regular la energía y la energía. Y ahí empecé a tener una conversación fluida con ella respecto a este tema. Ella, eh, bueno, después por un tema de salud mío muy complicado, empecé a tener mucho dolor de cabeza, entonces ella me dijo, tienes que aprender a autosanarte. Yo no soy instruida en ninguna cosa, todo el mundo habla del Reiki, de Usui, de Karuna, de no sé qué, yo no entiendo nada de eso. A mí mi tía me enseñó a sanarme, a activarme el timo, a quitarme los dolores de cabeza, a quitar un dolor de panza, a alinearme de alguna manera la energía, a protegerme la energía y todo eso. Y de alguna manera hacer una sanación básica a través de las manos, usando la energía. Efectivamente, cuando uno empieza a usarla y no sé qué, a todo el que ve, venga y le quito el dolor de cabeza y no sé qué, entonces esto era muestra gratis para todo el mundo. Y empecé a tener unas cargas energéticas muy complicadas, muy cansada, como que no manejaba bien la cosa. Luego le dije, no, no, ese Reiki a mí eso no me gusta porque eso tiene uno que está entregando la energía, yo vivo cansada, no sé qué, eso. Bueno, entonces ahí, bueno, de alguna manera pasa el tiempo y una prima de mi mamá me regala mi primer péndulo, con libro, manual y todo. Entonces, mi péndulo de bronce. Entonces yo empiezo a leerme el péndulo y a leer el coso, pero yo no le di bola al libro y mi tía, volvemos al mismo tema, es la que me termina diciendo, el péndulo funciona así y así. Me dice, te vas a encontrar personas como tu abuela, que el péndulo le gira al revés. ¿Cómo así? Me dice, son personas que efectivamente las llaman popularmente brujas, pero no son brujas, son personas que efectivamente saben más y manejan un nivel de energía y un estado espiritual superior. Entonces ella está en otro nivel y por eso su energía hace que el péndulo gire al revés. Bueno, y obviamente cada vez que estaba al lado de mi abuela, a ver cómo le giraba, pero bueno, nada, eso pasó y aprendí lo del péndulo, aprendí y seguía en mi lectura y en mi autoaprendizaje. Cada duda hablaba con mi tía, no sé qué, bueno. Todo esto sin que mis papás se enteraran. Pasa que mi abuela empieza a morir, y empieza a morir es porque estuvo bastante tiempo por morir. Y cada vez que nos reuníamos con mi abuela, en todo ese proceso muere mi abuelo, ese abuelo, y mi abuelo se empieza a aparecer cada vez que nos reuníamos y todo. Y ahí eh, veo al arcángel Azrael, conozco al arcángel Azrael. El arcángel Azrael es el arcángel encargado de la muerte, de llevarse a la gente. Entonces, en una ida a ver a la abuela, cuando ya estaba en sus últimas, veo una sombra negra. Esa sombra negra resulta que después entiendo quién es y es el arcángel Azrael. Ahí conozco al arcángel Azrael, que es aquel, el encargado de la muerte, que todo el mundo le dice la parca, que la muerte, bueno, desafortunadamente tiene una misión muy fea, pero a la larga es muy bonita porque es quien viene por vos y te acompaña a ir al más allá. Eh, Resulta que, bueno, yo lo veo porque en una noche se posa en los pieceros de la cama donde dormía mi mamá. Ahí me da mucho miedo
y efectivamente empiezo en crisis y termino gritando y mi mamá ahí se entera de todo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Entré en una crisis horrible, entonces le dije lo que había visto, gritaba, no, mi mamá no es, mi mamá. Entonces ahí mi tía le dice a mi mamá, es que Ángela viene hace muchos años viendo más allá de lo que tus ojos ven, le dijo mi tía a mi mamá. Eh, es algo que ella todavía está tratando de manejar, ha estudiado un montón y es un proceso y cuando ella esté preparada va a empezar a encarrilar y va a decidir si esto realmente la llena y todo. Bueno, y no ha querido contarte porque no cree que no la vas a aceptar por cómo eres de rigurosa con el tema religioso, institucional sobre todo. Porque no quiere decir que dentro de la iglesia, dentro de la religión, no haya una aceptación de esto, pero mi mamá era muy rigurosa. Entonces, ahí ella me dijo, no, es mi hija, yo acepto como es. Bueno, mi abuela me dice, no, este personaje, refiriéndose a Israel, hace rato que vino, pero yo todavía no me he ido y no necesito irme todavía. Cuando yo termine lo que tengo que ir, estaré dispuesta a irme. Así que él va a tener que esperarme. ¿Cómo? O sea, eso fue como lo primero y empecé a entender que efectivamente podía vivir con los ángeles, que cada uno estaba en su momento y que efectivamente iba a poder llevarlos a mi vida diaria todo el tiempo. Pasé mi época de empresa, trabajé en empresa, Los Ángeles estaban metidos en todo lo que hacía, en mi escritorio habían ángeles, la gente que trabajaba conmigo sabía lo que yo era y lo que pasaba, soñaba cosas, decía cosas, muchas cosas de las que resolvía de la empresa, las pedía a través de los sueños, entonces empezó como una naturalización de todo que efectivamente la gente que trabaja conmigo, yo dentro de lo que veía, muchas negociaciones, proveedores, gente con la que hacía contratos, es como que sabía si iba o no iba gracias a la percepción de que los ángeles mismos me decían. Obviamente ahí empieza el oído a afinarse de escuchar cosas que lo dijo, no lo dijo, me lo dijeron, entonces bueno, es como a separar lo que realmente me están diciendo o me venían flashes tipo una pizarra en blanco y me escribían. Entonces ya empezó a ser mucho más claros los mensajes cuando ya incorporé que ellos hacían parte de mi día a día y que cada uno tenía cosas para hacer y cuando mi mamá aceptó lo que me estaba pasando y lo que yo era en esa otra faceta mía. Eh, Luego, bueno, hace 7 años vivo acá en Argentina y mi vida dio un vuelco del ser de la parte empresarial a ser ama de casa y estar en casa y tuve otro tiempo para reencontrarme conmigo. Eh, Ahí en la pandemia empecé, desde muchos años muchas amigas mías me decían, pero Ángela, ¿tú por qué no te dedicas a esto? ¿Tú por qué no le ayudas a la gente? ¿Tú por qué? Y bueno, abusaban de mí porque todo lo que necesitaban consultar o que querían consejo venían y yo hablaba, simplemente les tiraba toda la data. Y ahí, bueno, empecé a darme cuenta que efectivamente había un mundo paralelo que me llegaban a conectarme con gente que o estaba en el tema holístico, o estaba con los ángeles, o estaba con las cartas, o estaba con los astros, bueno. Y ahí empecé a conectarme con otras personas como yo. Cuando llego a la Argentina, había mucha gente, mucha explosión de gente también con mucha sensibilidad acá. Dentro de la familia de quien hoy es mi esposo, también hay personas sensibles, entonces no en vano como que te van conectando. Eh, y luego, nada, durante la pandemia fue como un tiempo de introspección y que aproveché en profundizar mucho más herramientas ya y metodología para poder ayudar a la gente. Y hubo mi primera seguridad fue cuando decidí hacerme un día registros akáshicos. Y a través de los registros akáshicos es como que a mí Miguel me habló diciéndome, hace rato te vengo diciendo
que vos tenés que hacer esto, que vos tenés que sacar, tu misión es llevar los mensajes, pero tenés que poner el cartel que dice correo para que la gente venga a buscar sus cartas, a buscar sus mensajes. Es como que así fue que me lo transmitió. Pero yo, ¿cómo me voy a basar en eso? ¿Cómo me siento? ¿Cómo sé qué voy a hablar? Bueno, y ahí quédate tranquila, pero ¿cómo conozco si le afecto a alguien? Era el miedo de si lo que yo dijera o lo que yo aconsejara le hiciera daño a alguien. Me dice, quédate tranquila, pero nosotros estamos acá. Ahora, si querés sentirte confiada, mira, y me mostró a quien era mi abuelo, que había uno de mis abuelos, el que yo veía después de muerto, que era médico. Entonces, como que vos con temas de salud, tranquila, que tenés quien te cuente. A la otra abuela paterna, la abuela paterna, había sido una persona que curaba con plantas y hacía muchos remedios magistrales y todo porque ella vivía en el campo. Entonces, como que con ella, tranquilo, ella te va a decir lo que necesites. O sea, pero ¿cómo así? O sea, tengo un médico y una, no sé, hierbatera. O sea, ¿esto cómo va? Y bueno, estudié códigos sagrados, entonces era como que empecé, hacía los códigos y era como que más se activaban las visiones, eh, entendí lo del tema del doble cuántico, entonces empecé a hacer ejercicios de hacer sueños, de soñar como con un propósito, como necesito una resolución ante esto, entonces la típica del vasito con agua en la mesa de noche, rezar, orientar, ponerme, porque he sido malísima para las meditaciones, me aburren las meditaciones, entonces soy como una vidente activa, entonces voy a la cama al día siguiente, bueno, empecé todo ese proceso en la pandemia. Termina la pandemia y yo ya tengo como suficiente información como metodológica porque mi tema no era solo los mensajes o lo que me pasaba, sino que yo decía, ¿con qué método? ¿Cómo llego? ¿Qué le digo a la persona? Como, sí, claro, señor paciente, señor consultante, ¿usted a qué viene? Porque uno cuando va al médico dice, no, a mí me duele aquí, me duele allá. Y hay gente, la gente que va eh, a terapia energética, a terapia holística o llamarlo de diferentes maneras, a veces no sabe qué le duele, pero sabe que no le están dando las cosas, que todo le va mal, que todo está como raro y que necesita una ayuda. Y bueno, ahí me sentí que tenía como suficientes herramientas por hacer y tenía ganas de ayudar, tenía como la orden que me había dado Miguel de ayudar y dije, bueno, me lanzo. Me lanzo fue que lo primero fue que dije, yo no puedo salir con que Ángela García, la, no sé, la vidente, pero eso no tiene lógica, porque tampoco es que ando viendo visiones todo el tiempo, sino ya parecería más esquizofrénica que, ¿me entendés? Era así. Total que le digo a mi hermano y le digo, escúchame, yo llevo hace rato soñando que me voy a hacer un Instagram y voy a empezar a tirar información. Y no sé si me dediqué a esto definitivamente, pero como que es la forma de ir soltando. Entonces mi hermano se reía. Hasta ese momento mis pacientes eran mis tres, bueno, mis tres no, porque tengo un hermano que es reagnóstico. Entonces, dos de mis tres hermanos. Mi mamá, con todo su escepticismo, y mis amigas. Entonces, esos eran mis pacientes. Porque a pesar de todo, mi esposo no era tan apostador de mí. Bueno, resulta que yo me sueño mi logo y ahí es cuando nace Alas de Energía. Alas de Energía es como yo me llamo en el tema de mi misión, por así decirlo. Y me sueño mi logo, me sueño como la imagen, el nombre, y le digo a mi hermano, dale, ayúdame a dibujarlo, mi hermano es diseñador, necesito este logo porque sin esto yo no voy a hacer Instagram para luego estar haciendo una cosa de cualquier manera. Trabajo en marketing y mi vida empresarial fue de marketing, así que imagínate que le tenía que meter marketing al asunto. Entonces, bueno,
mi hermano me lo hizo, empecé a tirar data y todo en Instagram, ponía post, a veces no ponía, y de a poco, y empiezan todas mis amigas a decirle, dale, dale, pero ¿por qué no lo haces? Empecé a cobrar, salta una amiga mía de todo este mundo holístico que se dedica al Feng Shui, me decía, te vas a ganar un karma por no cobrar, tenés que cobrar. Y yo, ¿pero qué le voy a cobrar? Si yo digo, es mi misión, ¿cómo cobro si es mi misión? Entonces empieza una ambigüedad con el tema de cómo cobro las terapias, qué es lo que le voy, y realmente si lo que yo le digo le sirve y yo le voy a cobrar por hablar. O sea, era un cuestionamiento mío interno muy complicado y hablo con una de mis amigas del colegio, que cuando vean esto van a decir cuál será, no puedo decirlo, que tiene una relación pero muy cercana con la Virgen, o sea, son amigas, literal. Entonces le digo yo, mira, dile a tu amiga que si nos da una luz, porque yo necesito salir de este atoramiento. Me tengo que hacer un curso, me tengo que poner un título, pues yo hasta el momento no soy graduada de nada y a mí me da cosa como montar consultorio y no poner doctora en no sé qué cosa. Entonces, días después me llama mi amiga y me dice, mira, no hagas, si vos querés hacer curso y gastar la plata, es un problema tuyo. Pero vos ya estás graduada, asúmelo, sé segura de ti misma, ya tenés el nombre, ya te salió el logo, todo el mundo te dice, dale, empezá a poner tarifas. ¿Cómo pones tarifas? Y no sé, pedile a Miguel que ya que te metió en estas, que te diga cuánto cobrar. O pregúntale a la chica que hace Feng Shui, la otra que lee las cartas, cuánto se cobra o cómo se cobra, y después hacerte tus tarifas. Pero no hagas más nada. Te manda a decir la Virgen que no hagas nada, que estás segura de ti. Bueno, listo. A todas estas a mí me llegaban ofertas, maestría en no sé qué, canalización angélica, maestría. Me decía, pero eso es aprender más método, más método. A mí me sale natural. Yo no tengo un método que seguir, yo lo hago como a mí me parece. En todo este proceso, obviamente, yo había hecho muchas de esas terapias para mí, entonces había visto cómo hacen otros cosas similares. Y luego, a ver, de alguna manera empezaron mis hermanos a contarle a sus amigos y empecé a atender gente por referidos a través de la computadora, todo tema online, pero era gente conocida del conocido, y todavía como gente externa, y me daba como miedo, o sea, porque decía, no quiero pasar, como dirían en Argentina, de chanta, o sea, de culebrera, de que está hablando paja y si le doy o no le doy, porque además a mí siempre me pareció muy chistoso que vas a leerte la carta y te dice, va a llegar el príncipe en un caballo blanco, y no sé qué, le digo, eso es más parecido a Simón Bolívar no puede ser. O sea, como que siempre va en caballo blanco, va vestido de príncipe. No, eso yo no lo quiero porque yo no estoy de acuerdo con eso. Empiezo a pensar y bajo mis parámetros respeto el libre albedrío. Respeto profundamente el libre albedrío. Entonces considero que lo que yo hago es poder decirle al otro a través de diferentes formas, del péndulo, del código sagrado, de la limpieza de chakras que hago, de la limpieza energética, de la gemoterapia, que son todas las cosas que hago, a través de todo eso, a sanar su cuerpo energético para vivir dentro de su cuerpo físico y para poder ascender a su cuerpo espiritual, a un mundo más allá. Cuando tú haces esas terapias a las personas, ¿recibes los mensajes de tus Sí, guías? sí, es algo que no lo puedo evitar. O sea, yo le digo, sí, te voy a hacer limpieza de chakras, agarro, consagro la plantilla, agarro el péndulo y a mí automáticamente yo empiezo a girar el péndulo y a mí me empiezan a llegar mensajes y automáticamente es como que, oye, te has hecho revisar el estómago, te estás teniendo un problema del estómago. Así que, y a mí me dicen, no, porque es que estás revisando el plexo solar. No, a mí me viene la sensación de la gastritis, del dolor, de esto, tenés una úlcera. Bueno, el tema de
cuando no, que no me salen los proyectos, no sé qué, no, eso está vinculado con el chakra sacro. Sí, pero cuando reviso el chakra, me estoy dando cuenta que tengo un dolor en el ovario. O sea, ya como que la vinculación con el cuerpo físico lo siento y lo veo. Por ejemplo, me ha pasado de que a veces veo radiografías, entonces le digo, mira, es importante que vayas al médico a hacerte una radiografía. No puedo ir a más allá del detalle porque hay información muy densa que sería muy irresponsable de mi parte yo decirle, no, quizás tiene una enfermedad. No, yo invito a la persona que vaya al médico para que el médico sea quien lo diagnostique y le diga. Pero también hay personas que no tienen nada en su cuerpo físico y se sienten enfermas, pero es porque tienen problemas emocionales, tienen daño en su campo, en su cuerpo emocional. Y ahí, por ejemplo, los invito, me sale porque veo, Los Ángeles me muestran como una plaza, ¿viste? Siempre como con la naturaleza. Y ahí le digo, mira, andate y hacete esta terapia, porque no vas al parque, respiras. Entonces ya viene una conversación más como de psicólogo, tratando de desmenuzar eso que los ángeles quieren que ella haga para poder liberar y de alguna manera sanar su cuerpo emocional. Y hay cosas que quizás la persona no está preparada y a mí me mandan al psicólogo, me dicen, decirle que vaya al psicólogo. Como también me pasa mucho con los casos de amor propio. Me ha pasado lo más loco de todo, mira, cuando yo arranqué y dije, bueno, está bien, le dije a mis hermanos, listo, digan a mis amigos, bueno, perfecto, voy a atender. Mi primer paciente externo fue un hombre. O sea, y San Rafael me decía, decirle que se mime, ¿cómo que se mime? Sí, sí, decirle que eso que hace en el espejo, así, que se mime, que se quiera. Y me mostraba, San Rafael me lo mostraba en el espejo del baño al muchacho que estaba atendiendo, haciéndose así, como si se estuviera echando la loción de afeitar, una cosa así. Y decía que se mime, que se quiera, y me lo ponía como a él me lo hacía bien. Entonces yo me empecé a reír en medio de la terapia porque decía, yo no le puedo decir esto a una persona que yo no conozco y a un hombre, decirle, mira, hay un ángel que me está mostrando tú todo lo que haces en el espejo del baño. Entonces, cuando pasa todo esto, le llegó un momento que ya no aguanté la risa y me dice, ¿qué pasó? ¿Hice algo gracioso? Le digo, no, lo gracioso es quien me habla a mí al oído. Entonces, vos vas a decir que es algo, has entendido toda la terapia, pero a mí me está llegando este mensaje y yo te lo tengo que decir. Yo te estoy viendo a vos en el espejo de tu baño y no sé qué. Entonces le digo, eso, hacelo con mayor frecuencia porque necesitas fortalecer el amor propio. Y el amor propio tuyo es quererte a ti mismo, es verte al espejo y decir, yo puedo, yo soy, esto que está acá está lindo. Entonces, él se quedó y le empecé a describir la escena y yo le dije, ¿qué? Metí la pata y me dice, es como si me estuvieras espiando. Claro, lo que me mostraron era una escena típica que él hacía y como para que él entendiera qué era lo que tenía que hacer, que eso no era solo fachada, sino que lo tenía que sentir de verdad. Bueno, después obviamente en el proceso te encontrás personas que cuando le contás ese tipo de cosas se enojan y me dicen como ¿por qué? Y le digo, porque también los regañan. A Los Ángeles me dicen, ¿cómo quiere que le vaya bien si vive acostada, aplastada? Tiene que moverse, tiene que hacer. Cuando tú ves a los ángeles, ¿no los puedes describir? Sí, se me presentan de diferentes formas. Yo los he visto con alas, como todo el mundo, sí. Los he escuchado en una, bueno, eso creo que da para largo porque las apariciones de los ángeles tengo varias.
en humano, en ángeles, tengo varias experiencias. De hecho, cuando arranqué hace muchos años, escribía un blog donde contaba eso. También lo veo con luces, puntos de luz, tipo las luciérnagas, que prenden y apagan, dependiendo de cada ángel, tiene su luz, su rayo luminoso. Entonces, San Rafael lo veo verde, Chamuel lo veo en rosa. Me pasa con Miguel que la verdad que no lo veo, lo siento muy fuerte. Él no lo veo en luz, lo he visto como ángel y como humano. O sea, las alas del arcángel Miguel son muy grandes, no caben en ningún lugar. Para entrar a un pórtico se tiene que agachar y la arrastran. Ese sonido de arrastrar alas y de agacharse en la entrada lo viví en carne propia cuando tenía a mi hijo en una crisis que él estaba enfermo y yo ya no sabía qué más darle y simplemente le dije, ay Miguel, acompáñame por favor porque estoy agotada. Y yo automáticamente, yo me estaba como en un momento como de que no sabía si estaba dormido o despierta del cansancio que tenía y escuché un arrastre de que se arrastraba algo y como que sonó que algo entró a mi habitación cuando yo abrí los ojos, se iluminó una iluminación, como una luz, un azul profundo que llegaba como al violeta. Toda la habitación se iluminó de ese color. Y automáticamente, o sea, lo que escuché fue como, estoy acá. Y mi hijo respiró profundo y por fin se quedó dormido y había sido muy difícil porque estaba con una faringitis terrible y tosía y no paraba de toser. Y bueno, esa fue como de las presencias más fuertes que tuve de Miguel, más allá de todas que hasta divertidas porque alguna vez me calumniaron que estaba con un tipo en el auto y resulta que el tipo era Miguel porque yo había pedido al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel y al arcángel Rafael hicieran cupo lleno en mi auto, que fuéramos los cuatro porque yo estaba conduciendo en Bogotá a altas horas de la noche y venía de trabajar hasta muy tarde, estábamos con un proyecto, me crucé con mi primo yo nunca lo vi, él me vio a mí en un semáforo y al día siguiente me llama a mi casa y me dice, ¿y tú de dónde venías? ¿De qué parranda venías con 3 tipos en el carro? Y le digo, no, yo en el carro con 3 tipos. Sí, 3 tipos. Un rubio de ojos claros sentado adelante, mejor dicho. Si yo no conociera a tu esposo, yo estaba segura que ese era tu esposo. Y le digo, ¿qué? ¿Estás loco? Sí, sí, uno grandote, enorme era el tipo. Yo tenía un auto, un Twingo, así que era chiquito, imagínate la proporción. Y él, le digo, no, yo venía sola del trabajo. Y mi esposo me dice, pero ¿con qué tipo venías tú en el carro? Porque Raúl, tu primo, está diciendo esto. Y le dije, ay, yo no sé, Raúl es loco porque yo venía sola. Esos son inventos de él. Y después caigo en la cuenta y le digo, no, pará, yo siempre le dije a los arcángeles que hiciéramos cupo lleno. Y ese rubio de ojos claros es Miguel porque venía adelante, porque yo siempre le digo, Miguel va adelante porque es el grande. ¿Sí? Entonces, para mí, Miguel es el grande y va adelante. Un mensaje para las personas que te están escuchando. Mira, el mensaje que yo puedo decir es que naturalicemos esto tan hermoso que nos pasa, de hablar, de hacer parte de nuestra vida diaria a los ángeles. Ellos están ahí para que nos ayuden, para que nos acompañen, también para que nos regañen cuando no estamos haciendo las cosas bien. Eh, pero no, el regaño de ellos es amoroso, es como para tratar de encaminarnos siempre. Es como que lo que queremos es realmente venir a esta tierra a cumplir misiones donde nos hagan ascender a un mundo espiritual superior. Y ellos como que son los compañeros de viaje. Y para mí el mensaje es que los hagan parte de su vida, que hasta para buscar las llaves de la casa te ayudan, todo. Ese sería como mi gran mensaje porque para mí son ellos, vivo con ellos. Yo creo que
la familia son ellos y los ángeles. Entonces es un montón de gente con la que vive uno. Ángela, muchísimas gracias por estar en Sanando Caminos y me gustaría que dejaras tus redes sociales para las personas que quieran encontrarte. Mira, yo en Instagram me pueden ubicar como Alas de Energía. Esa es mi única cuenta y y por ahí recibo a todo el mundo eh, por mensaje directo, bueno, tiro conocimiento, información todo el tiempo, así que Alas de Energía, todo pegado, eh, es por ahí donde me ubican. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, María, por la oportunidad y ojalá pues nos vamos a ver para seguir hablando de esto tan hermoso que es el mundo angélico y el mundo espiritual. Claro que sí. Y gracias a todos por estar en Sanando Caminos. Chao.